Lo cierto es, yo soy Iron Man. Gracias por salvarme. Aprovecha. No marcaste tu vida. Un genio inventor, importante contratista de armamento y el multimillonario director ejecutivo de Industrias Stark. Durante una demostración de armas, es secuestrado por un grupo terrorista que exige que les construya un misil devastador. Herido por un fragmento de metralla cerca de su corazón y cautivo en una cueva, Stark colabora en secreto con otro prisionero para construir una armadura rudimentaria. Su objetivo no es crear el arma para los terroristas, sino utilizar el traje blindado para escapar de su cautiverio. Tras lograr escapar, Stark regresa a casa como un hombre cambiado. Con una nueva perspectiva sobre el impacto destructivo de sus armas en el mundo, decide secretamente refinar su armadura y convertirse en un justiciero, usando su tecnología para luchar contra el mal. Hablamos de la película Iron Man. En el desierto de Kunar, en Afganistán, Tony Stark viaja relajado en un convoy militar mientras bromea con los soldados que lo acompañan. Comenta que siente que lo llevan a una corte marcial y pregunta qué hizo para caerles mal. La conductora explica que no es rechazo, sino que su personalidad intimida un poco, aunque él insiste en relajarlos. Un soldado pregunta si realmente estuvo con 12 modelos el año anterior, y Tony, divertido, dice que su agenda no coincidió con la modelo de marzo, pero que en diciembre estuvo con un par de gemelas. Otro soldado pide una fotografía y Tony acepta. El muchacho hace la señal de la paz y él bromea diciendo que si hubiera paz ya estaría jubilado. De pronto una explosión rompe la calma, los soldados caen y Tony corre sin entender qué ocurre. Entonces una bomba fabricada por su propia empresa lo hiere y al despertar descubre que está prisionero en una cueva rodeado de hombres armados que graban un mensaje. En ese ambiente hostil, Tony percibe el eco metálico de máquinas improvisadas y comprende que su situación ha cambiado de forma radical, atrapado sin control sobre su destino inmediato. 36 horas antes, en Las Vegas, se presenta una imagen pública muy distinta de Tony Stark, descrito como inventor brillante, genio audaz y patriota reconocido. Desde su infancia, el hijo del legendario diseñador de armas Howard Stark llama la atención por su mente singular. A los 4 años arma su primer circuito, a los 10 construye su primer motor y a los 17 se gradúa con honores en una universidad prestigiosa. La muerte de su padre altera ese ascenso, pero su amigo y socio Obadiah Stane interviene para cubrir el vacío que deja el fundador. Sin embargo, a los 21 años, el hijo pródigo regresa y es nombrado director general de Stark Industries. Con las llaves del reino, Tony anuncia una nueva era para el legado familiar, en la que promete desarrollar armas más inteligentes y avanzar en robótica de última generación. También impulsa sistemas de miras satelitales que redefinen la precisión militar, consolidando así su posición como líder indiscutible dentro de la empresa. Mientras los medios celebran su carisma y su audacia tecnológica, el entorno corporativo observa cada uno de sus movimientos, consciente de que su visión influirá en el rumbo completo de la compañía en los años decisivos siguientes. Hoy en día Tony Stark ha cambiado el rostro de la industria armamentista, asegurando la libertad y protegiendo al país y sus intereses en todo el mundo. Por esa razón, Stark Industries acaba de recibir el prestigioso premio Apogeo, aunque Tony ni siquiera se molesta en asistir a la ceremonia. Cuando su amigo, el coronel James Rhodes, presenta el reconocimiento, es Obadiah Stane quien se acerca para recibirlo en su nombre. Él agradece a Rhodes y menciona que es algo maravilloso. También aclara que no es Tony Stark, pero asegura que, si lo fuera, diría lo honrado que se siente y el gusto que le produce aceptar semejante premio. En ese instante, Obadiah comenta que lo mejor en la vida de Tony también puede ser lo peor, porque siempre está trabajando, inmerso en proyectos que consumen cada minuto. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Tony disfruta del casino, las apuestas y la compañía femenina, demostrando que no es un hombre de galas, sino alguien entregado a los excesos. De pronto aparece Rhodes y lo sorprende entre las mesas, entregándole el premio que Tony ni siquiera mira antes de lanzar los dados y perder su apuesta. Tras retirarse del juego, Rhodes le pide puntualidad para el día. Tony le asegura a Rhodes que estará allí, aunque su atención sigue dispersa. Luego entrega su premio a un hombre disfrazado que pasa cerca, sin darle importancia. Cuando está por subir a su coche, se cruza con la periodista llamada Christine, quien aparece buscando respuestas incómodas. Ella lo enfrenta y lo llama el Da Vinci moderno, pero también lo acusa de ser un fabricante de destrucción cuya empresa interviene en múltiples conflictos. Tony, sin perder la sonrisa, le responde que el mundo está lejos de ser perfecto y que, mientras se necesiten armas para mantener la paz, él seguirá dispuesto a venderlas. Christine comenta que parece tener practicado ese discurso y él admite que lo ensaya cada noche frente al espejo, bromeando mientras coquetea al preguntarle si le gustaría verlo en persona. Sin embargo, ella insiste en que quiere respuestas serias. Entonces Tony explica que su padre tenía una filosofía clara: la paz significa poseer un mazo más grande. Christine replica que resulta irónico, pues su padre era quien vendía esos mazos. Tony agrega que su padre ayudó a derrotar a los nazis y trabajó en proyectos, salvando a personas, por lo que es visto como un héroe, pero Christine concluye señalando que para otros también parecía un mercenario.
Tony, algo indignado, le responde a la periodista preguntando si hará un reportaje sobre los millones de personas que se salvaron gracias al apoyo a la tecnología médica o sobre quienes evitaron morir de hambre, recordando que muchos de esos avances existen porque la milicia los financia. Al final, Tony termina coqueteando otra vez con Christine y esa noche acaban juntos, pues él siempre consigue lo que quiere, o al menos eso cree. A la mañana siguiente, la periodista despierta en la mansión Stark de Malibú, pero quien la recibe no es Tony, sino Pepper Potts, su asistente personal. Impecable y educada, acostumbrada a ese tipo de situaciones, la invita a retirarse, explicando que ella siempre debe encargarse de sacar la basura. Mientras tanto, Tony continúa con su rutina diaria, trabaja, construye y revisa proyectos. Luego bromea con Pepper mientras planea su siguiente viaje, al cual ya debería haber salido hace más de 1 hora y media. Tony comenta que, como es su avión, pensaba que iban a esperarlo, aunque Pepper lo ignora con familiaridad porque sabe que está bromeando. Ella quiere hablar con él antes de que salga, mencionando que un tal Larry llamó para decir que tiene otra oferta por el auto que Tony deseaba. Tony le pregunta a Pepper qué opina del auto, y cuando ella comenta que es una buena pieza pero tiene un precio alto, él le dice sin dudar que lo compre y lo guarde. En ese momento se percibe la química que ambos comparten, más evidente cuando ella le recuerda que está cumpliendo años. Tony le sugiere que se obsequie algo bonito con su dinero, y Pepper responde que ya lo hizo y le agradece con naturalidad. Luego de esa breve charla, Tony se dirige a gran velocidad al aeropuerto acompañado por su amigo y guardaespaldas, Happy. Ya en el avión con destino a Afganistán, se encuentra con su amigo Rhodes. Durante el vuelo, Rhodes se muestra molesto porque Tony lo dejó esperando 3 horas, aunque él intenta compensarlo pidiendo a la azafata saque caliente para ambos. Rhodes insiste en que no están en una fiesta y que viajaron por trabajo, pero finalmente terminan divirtiéndose con las azafatas hasta que el avión aterriza. Tony está allí para presentar su nueva joya tecnológica, el misil Jericó. Frente a un grupo de militares, se planta ante el desierto y durante la demostración pregunta si es mejor ser temido o respetado, afirmando que no es mucho pedir ambos. Con una actitud segura, Tony les presenta con aparente humildad lo último de Stark Industries en su línea Libertad, explicando que se trata del primer misil que incorpora su tecnología repulsora patentada. Comenta que algunos dicen que la mejor arma es la que nunca se dispara, pero que, con todo respeto, él no está de acuerdo, porque prefiere una que solo necesite usarse una vez. Añade que si haces bien tu trabajo, los enemigos no querrán salir jamás de sus cuevas. La demostración se desarrolla con una potencia impresionante, y Tony se siente invencible. Después toma unas copas para celebrar y recibe una videollamada de Obadiah, quien quiere saber cómo salió todo. Tony responde con orgullo que todo fue perfecto y que el éxito superó cualquier expectativa. Sin embargo, mientras regresan a la base, la situación cambia de manera abrupta. El convoy en el que viaja es emboscado sin previo aviso y el caos estalla a su alrededor. Explosiones sacuden el terreno y los disparos retumban por todos lados, mostrándonos la escena que ya habíamos visto al inicio de la película. En medio del humo y la confusión, Tony intenta entender lo que ocurre mientras el estruendo metálico del ataque envuelve cada movimiento del convoy. En el presente, Tony despierta desorientado, con el cuerpo adolorido y el rostro marcado por una confusión profunda. Lo primero que hace es quitarse un tubo de la nariz, y entonces nota que a su lado un hombre se afeita con calma mientras lo observa con atención. Stark advierte algo extraño sobresaliendo de su pecho, un dispositivo metálico incrustado y conectado a una batería de coche. Pregunta qué le hicieron, y el hombre responde que le salvó la vida, extrayendo toda la metralla posible, aunque aún quedan fragmentos que avanzan lentamente hacia su corazón. Explica que el aparato es un electroimán improvisado que mantiene los restos alejados, al menos por ahora. Luego le muestra una bandeja llena de fragmentos metálicos y comenta que ha visto heridas así antes, conocidas como la muerte andante porque tardan días en llegar a los órganos vitales. Stark también nota cámaras en la habitación. El hombre le recuerda que se conocieron en una conferencia técnica, aunque Tony no lo recuerda por estar ebrio. Tony pregunta dónde están, pero justo tocan la puerta y su compañero le indica que se levante y lo imite. Entran varios hombres armados y aparece el líder autoritario, orgulloso de tener a Tony Stark, considerado por ellos el asesino en masa más famoso de América. El hombre habla en un idioma que Tony no comprende, así que Jensen le traduce con calma. Le explica que para ellos es un honor tenerlo allí y que quieren que construya el misil Jericó, la pieza más avanzada de su arsenal. Stark se niega de inmediato, por lo que lo hunden en agua helada para doblegar su voluntad. Casi sin aire lo arrastran de vuelta y entonces presencia el verdadero horror. El lugar está repleto de armas fabricadas por su propia empresa. Stark Industries ha abastecido, sin saberlo, a un grupo capaz de destruir una ciudad entera. Jensen vuelve a traducir diciendo que tienen
tienen todo lo necesario para que él construya el misil, que debe entregar una lista de materiales y trabajar de inmediato, y que al finalizar será liberado. Tony estrecha la mano del líder, pero le murmura a Jensen que no lo hará. Más tarde, ya en su celda, Jensen lo enfrenta con una verdad imposible de ignorar. Puede que lo estén buscando, pero nadie lo encontrará en esas montañas, y su legado ha caído en manos equivocadas. Si le queda solo una semana de vida, esa semana debe contar. Con esa idea presente, Stark empieza a trabajar, pidiendo luz, herramientas y acceso a una fundidora improvisada para iniciar un plan distinto. Jensen nota rápidamente que Tony no construirá el misil exigido, sino algo mucho más audaz. Stark necesita paladio, piezas y componentes específicos, pero lo que tiene no basta. Por eso comienza a desarmar cada dispositivo disponible, aprovechando hasta el último fragmento útil. A medida que avanza, el proyecto adquiere forma. Está construyendo una versión miniaturizada de su reactor, una fuente de energía capaz de alimentar algo mayor, aunque solo durante unos minutos. Ese tiempo sería suficiente, porque en realidad está creando una armadura, una máquina pensada como ruta de escape. Mientras trabajan juntos, Jensen le habla de su hogar, una aldea llamada Gulmira, un sitio marcado por el sufrimiento pero aún lleno de belleza. Dice que tiene familia, alguien con quien volver si logra salir de allí. Tony, en cambio, revela el vacío que lo acompaña, pues lo tiene todo y al mismo tiempo no tiene nada. Los terroristas, sospechando que algo no encaja, deciden vigilar el progreso. Al revisar los planos, descubren la mentira y enfurecidos amenazan con matar al médico. Tony interviene con rapidez y logra convencerlos de que Jensen es indispensable para continuar. Gracias a esa explicación lo perdonan, aunque solo por ahora, dejando claro que cualquier error tendrá consecuencias fatales. Antes de irse le dan un ultimátum, debe tener ensamblado el misil para el día siguiente. Con el tiempo limitado, Tony se apresura a terminar la armadura y trabaja sin descanso, revisando cada unión mientras Jensen lo asiste en silencio. Cuando están a punto de lograrlo, los terroristas observan las cámaras y no ven a Tony por ninguna parte, así que vuelven a sospechar y envían soldados para inspeccionar el taller. A medida que los pasos se acercan a la puerta, comienzan a hablar en un idioma desconocido y Tony le pide a Jensen que les diga algo, ya que dejó una bomba colocada justo en la entrada. Incapaz de responder, Jensen guarda silencio y los terroristas, confundidos, abren la puerta, provocando una explosión que sacude todo el recinto y alerta a los demás. En ese instante, Jensen inicia la secuencia de arranque del traje y en un acto de valentía, se sacrifica para ganar tiempo. Se lanza disparando contra los soldados que llegan, intentando frenarlos aunque sabe que está en desventaja. Tony, desesperado, mira cómo el sistema de carga avanza hacia su final mientras la tensión crece en el lugar y los enemigos se reorganizan para ingresar al taller. Cuando la carga se completa, Tony activa la armadura aún con piezas sin ajustar y se incorpora. Avanza por los pasillos del complejo, eliminando a los terroristas que intentan detenerlo. Entre humo y disparos encuentra a Jensen moribundo. Tony le suplica que no se rinda, que podrán salir con vida para que vea a su familia, pero Jensen responde que ahora será cuando los vea, dejando claro que siempre estuvieron muertos. Afirma que está en paz y que su sacrificio fue parte del plan. Tony le agradece por salvarle la vida y escucha su última petición, que no desperdicie esa segunda oportunidad. Cuando Jensen muere, Tony continúa hasta la superficie. Allí activa los lanzallamas para dispersar a los enemigos, pero pronto recibe una lluvia de disparos. Sin alternativa, enciende los propulsores y escapa volando, aunque solo por un instante antes de estrellarse en el desierto. Sin armadura y bajo el sol abrasador, camina sin rumbo hasta que el ejército estadounidense junto a Rhodes lo encuentra. De regreso en Estados Unidos, se reúne con Pepper. Nota sus ojos rojos por el llanto y oye cómo ella insiste en llevarlo al hospital, pero Tony se niega. Tras haber estado 3 meses desaparecido, Tony solo desea 2 cosas: comer una hamburguesa y dar una conferencia de prensa. En el lugar, Pepper conoce a un agente del gobierno, o mejor dicho, de una división especial. Se presenta como Coulson y le comenta que quiere hablar con Tony sobre su escape, pero Pepper responde que más tarde y que lo atenderá con gusto. Cuando inicia la conferencia, Tony explica que nunca pudo despedirse de su padre y que hay preguntas que siempre quiso hacerle. Le gustaría saber qué pensaba realmente de la compañía, si tenía dudas, conflictos o si era simplemente el hombre que todos recuerdan en los noticieros. Continúa diciendo que vio morir a jóvenes soldados por las mismas armas que él creó para protegerlos. Entendió entonces que se había convertido en parte de un sistema cómodo, uno que funciona sin asumir responsabilidad. Un reportero le pregunta qué ocurrió exactamente durante su cautiverio, y Tony solo responde que le abrieron los ojos. Ahora comprende que tiene más para darle al mundo que cosas que explotan, y por ello anuncia que cerrará la división de armamento de su empresa, decisión que causa revuelo inmediato y un profundo malestar entre los presentes.
Obadiah Stane intenta hacerlo cambiar de opinión preocupado por las enormes pérdidas económicas. Sin embargo, Tony se mantiene firme y le muestra el mini reactor que construyó durante su cautiverio, explicando que ahora lo lleva en el pecho. Obadiah insiste diciendo que son un equipo y que pueden lograrlo todo si permanecen unidos, tal como ocurría cuando trabajaba con su padre. Tony se disculpa por no haberle avisado antes, pero Obadiah responde con una metáfora al decir que ya no puede disparar antes de apuntar. Tony comenta que esa era una frase habitual de su padre, y Obadiah le pide que lo deje encargarse de la situación, pues habrá mucha presión y necesitan cambiar la manera de actuar, pero sin hacer ruido. Más tarde, ya en casa, Tony le pide a Pepper un favor mucho más personal. Quiere que le reemplace su viejo reactor por uno nuevo y más sofisticado. Ella duda, temiendo equivocarse, pero él insiste en que confía en ella y que puede hacerlo. Con esfuerzo, nervios y precisión, Pepper logra extraer el antiguo dispositivo y colocar el nuevo. Finalmente, Tony respira aliviado con un reactor más poderoso brillando en su pecho, convencido de que ese cambio será solo el comienzo de algo mayor. Más tarde viaja hasta una instalación militar con la intención de contarle sus nuevos planes a su amigo Rhodes, quien se emociona un poco al escuchar que Tony trae algo inesperado, recordando lo alocado que fue lo dicho en la conferencia de prensa. Aún así, Tony le aclara que no tiene nada que ver con una operación militar, que esta vez se trata de algo distinto. Rhodes, confundido, pregunta si ahora pretende volverse humanitario o dedicarse a alguna causa parecida, pero Tony solo le pide que lo escuche por un momento y trate de entender hacia dónde quiere avanzar. En ese instante, Rhodes lo interrumpe y dice que necesita tiempo para aclarar su mente, pues le molesta que Tony se haya alejado del ejército sin darle explicaciones claras. De regreso en su taller, Tony se concentra por completo y trabaja sin descanso en la Mark II, la segunda versión de su armadura. Mientras revisa piezas y ajusta la estructura, le pide a su inteligencia artificial, Jarvis, que guarde todo en un servidor privado, porque desconfía de su propia gente y prefiere mantener la información bajo control. En paralelo, en algún lugar del desierto, los terroristas encuentran los restos del Mark I y comienzan a estudiar su tecnología. Luego de esto, vemos que Tony vuelve a realizar pruebas de vuelo y decide iniciar con solo el 1% de potencia para asegurarse de que la estabilidad responda mejor. A continuación, le pide a uno de sus robots que no lo siga constantemente con el extintor de fuego, porque la sensación de tenerlo detrás lo pone nervioso y teme incendiarse en cualquier momento durante las maniobras. Como la primera prueba resulta un éxito, decide repetirla, pero esta vez con un 2.5% de potencia, esperando un ascenso un poco más sólido que le permita evaluar la respuesta del sistema. El vuelo, aunque más alto, se descontrola por un instante y casi provoca que Tony golpee sus autos de colección, por lo que corrige la trayectoria con rapidez hasta recuperar el equilibrio y finalmente aterrizar sin daños. Días después, y pese a los accidentes iniciales, Tony logra que la armadura vuele de manera consistente, lo que lo impulsa a pedirle a Jarvis que ensamble cada pieza según el diseño previsto. En ese momento se aprecia por primera vez el traje Mark II casi terminado, con su estructura metálica ajustada y sus sistemas principales integrados, marcando el cierre exacto de esta fase. Una vez Jarvis finaliza las pruebas del Mark II, le propone a Tony apagarse para realizar un diagnóstico completo del sistema, pero Tony solo responde que revise el clima y el tráfico aéreo para iniciar cuanto antes. Jarvis insiste en que aún quedan muchos cálculos pendientes antes de probar el vuelo, aunque Tony replica que a veces hay que correr antes de caminar, marcando así su decisión impulsiva. Cuando sale a volar, todo comienza bien y la estabilidad parece mantenerse, pero durante la prueba asciende demasiado y la armadura se congela por la altitud. Aún así consigue estabilizarla, recuperar el control y seguir volando por la ciudad. Recorre calles, esquiva edificios y disfruta del trayecto hasta que finalmente regresa ileso a casa, aunque justo al momento de aterrizar rompe el techo entero por el peso y la resistencia del traje, lo que deja un enorme agujero en su taller. Después de eso, encuentra un regalo de Pepper en su escritorio. Al abrirlo, descubre su viejo reactor dentro de una caja de vidrio, acompañado por una nota que dice: prueba de que Tony Stark tiene corazón. Mientras tanto, los terroristas continúan avanzando con la reconstrucción del primer prototipo usando lo que recuperaron en el desierto. En Malibú, Tony sigue puliendo detalles de su traje y revisa cada modificación. Jarvis le comenta que si piensa visitar otros planetas en el futuro, será necesario mejorar el sistema exterior, señalando zonas que podrían reforzarse. Después de indicar los ajustes que deben aplicarse, Tony observa el color de uno de sus vehículos y ordena agregar un tono de rojo metálico a la armadura para darle un estilo más distintivo. Poco después, se entera de que se organiza una fiesta en su honor a la que no fue invitado, así que decide aparecer sin previo aviso. En el evento se cruza con el agente Coulson, el mismo
mismo de la rueda de prensa anterior, quien insiste en agendar una reunión pendiente, pero Tony prácticamente lo ignora al quedar hipnotizado por la belleza de Pepper. Cuando Tony habla con ella, le pregunta dónde consiguió el vestido que lleva puesto, a lo que Pepper responde que fue un regalo que se compró con su dinero para su cumpleaños. Tony bromea diciendo que tiene buen gusto y luego la invita a bailar. La situación se vuelve incómoda y al salir a tomar aire, Pepper comenta que todo fue muy raro. Tony responde que solo estaban bailando, pero ella teme que otros malinterpreten la escena por su reputación. Finalmente casi se dan un beso, aunque Pepper cambia de parecer y le pide algo de tomar. Mientras pide los tragos, Tony se topa con la periodista que conoció en el pasado y ella le muestra imágenes devastadoras. Un pueblo ha sido atacado con armamento de Stark Industries. Tony asegura que no tuvo nada que ver y, inquieto por lo que ve, lleva las fotografías a Obadiah. Le comenta que fue muy inocente al creer que todo estaba bajo control, pero ahora entiende que alguien está negociando por debajo de la mesa y que, con esto, todo encaja. En ese momento descubre la verdad. Obadiah lo ha traicionado, ordenó que lo sustituyeran y ha seguido vendiendo armas a sus espaldas. Tony queda paralizado al escuchar esa revelación que trastoca su visión de la empresa. De vuelta en casa, Tony observa las noticias y no necesita más pruebas. Se pone la armadura, ahora pintada en rojo brillante y oro, decidido a convertirse en un símbolo para la humanidad. Vuela hasta Afganistán y en pleno conflicto elimina a varios enemigos, derriba posiciones hostiles y rescata a civiles en peligro. En un acto simbólico deja con vida a uno de los líderes terroristas para que sea juzgado por el propio pueblo, que celebra emocionado su liberación mientras observa su retirada entre escombros y polvo. Sin embargo, su intervención no pasa desapercibida, porque el ejército detecta un objeto volador no identificado y al no recibir respuesta, abren fuego. Tony es alcanzado, pierde estabilidad y, en pleno vuelo, logra contactar a Rhodes para revelarle que es él quien está dentro del traje. Durante la persecución, uno de los aviones sufre un golpe accidental y el piloto cae al vacío, pero Tony lo rescata justo a tiempo antes de desaparecer del radar. Al regresar a casa, Pepper baja al taller y lo encuentra quitándose la armadura. Está sorprendida, aunque Tony comenta que no es lo peor que lo ha visto hacer, intentando restarle dramatismo. Poco después, la traición se confirma. Obadiah viaja hasta Medio Oriente para reunirse con los terroristas que sobrevivieron y, al ver que han reconstruido el Mark I con los restos recuperados, toma una decisión fría. En lugar de negociar, los traiciona, se apodera de los planos, asesina a los líderes rebeldes y deja claro que nunca tuvo intención de compartir el poder, pues solo desea replicar y superar la tecnología de Tony. De regreso a Estados Unidos, Tony continúa sospechando de su implicación y decide actuar. Le pide a Pepper infiltrar un dispositivo en la red de Obadiah para descubrir qué trama. Pepper pregunta qué hará cuando lo sepa y Tony responde que va a detenerlos. Pepper le dice que lo ayudaría en lo que sea, pero no lo hará si él piensa iniciar otra vez todo. Tony responde que no queda nada después de esto, que ya no hay un camino alterno. Ella, asustada por la gravedad del asunto, anuncia que renuncia, pero Tony le recuerda que estuvo a su lado durante todos esos años mientras él cosechaba el fruto de la destrucción y que ahora, cuando quiere proteger a las personas que puso en peligro, ella quiere irse. Pepper explica que teme por su vida y no desea ser parte de algo tan riesgoso, aunque finalmente Tony logra convencerla y Pepper cambia de opinión. Acepta ayudarlo y se infiltra en las oficinas del socio de Tony, accede a su sistema y descarga todo lo disponible. Lo que descubre es devastador, planos de una armadura mucho más grande y letal que la de Tony, además de un video donde se ve claramente a Tony siendo secuestrado. Ya no hay espacio para dudas. Obadiah fue quien ordenó su asesinato desde el principio, cuando aún era considerado un socio cercano y un hombre de confianza. En ese instante, Obadiah la interrumpe y Pepper improvisa una excusa para irse antes de que sospeche más. Sin embargo, Obadiah ya es consciente de que ha sido descubierto y acelera la fabricación de su propio traje, aunque pronto se topa con un obstáculo. Ninguno de sus ingenieros logra replicar el pequeño reactor que alimenta la armadura. Frustrado y cada vez más paranoico, toma una decisión desesperada. Esa noche se infiltra en la mansión de Tony, lo sorprende desprevenido y lo paraliza con un dispositivo sónico que bloquea su sistema nervioso. Sin piedad, le revela su traición y le arranca el reactor del pecho, dejándolo sin energía. Cuando se marcha, Tony cae al suelo sin fuerzas y Obadiah cree que ha ganado, pero Tony se rehúsa a morir. Con un esfuerzo sobrehumano se arrastra hasta su antiguo reactor, el mismo que había descartado y que Pepper guardó como recuerdo. No tiene la energía necesaria para colocárselo, aunque Jarvis lo asiste para activar lo indispensable. Mientras tanto, Obadiah termina su gigantesca armadura, un monstruo metálico que parece más un tanque que un traje y que está listo para arrasar con lo que sea. Por su parte, Rhodes encuentra a Tony debilitado y con un reactor menos potente. Le comenta que Pepper y unos agentes están camino a arrestar a Obadiah, pero Tony sabe perfectamente que eso es peligroso.
Tony se coloca de nuevo su traje y se prepara para impedir que su tecnología termine convertida en una máquina de destrucción masiva. Al mismo tiempo, Pepper llega a las instalaciones de Stark Industries acompañada por los agentes de S.H.I.E.L.D., llevando una orden de arresto que parece suficiente hasta que todo se descontrola. Cuando creen haber asegurado el edificio, la situación cambia de manera abrupta y el ambiente se vuelve tenso. Del interior surge la imponente armadura de Obadiah, conocida como Ironmonger, una estructura gigantesca que avanza con fuerza desmedida. Obadiah, fuera de control, embiste todo lo que encuentra y está a punto de acabar con Pepper. En ese instante desciende Tony desde el cielo con su armadura, decidido a intervenir aunque su reactor tenga muy poca energía. La batalla comienza con un choque brutal, pero Tony queda en clara desventaja ante un enemigo más grande, fuerte y resistente. Ironmonger lo aplasta contra el asfalto, lo lanza por los aires y lo estrella contra muros y autos, mientras Tony intenta mantenerse activo. Aún así recurre a su ingenio para llevarlo a un terreno distinto, obligándolo a perseguirlo cada vez más alto hacia el cielo en un ascenso arriesgado. Tony resiste la altura mientras siente cómo el aire escasea y sabe que su propia armadura aguantará un poco más, algo que la de Obadiah no podrá lograr por mucho tiempo. En ese momento el sistema de Ironmonger comienza a congelarse, sus articulaciones se bloquean y el traje cae a toda velocidad hacia el suelo. Tony desciende exhausto y cree por un instante que todo ha terminado, pero pronto descubre que Obadiah ha sobrevivido a la caída y que la estructura mecánica también ha resistido el impacto. Con su último impulso, Ironmonger regresa decidido a dar el golpe final, y Tony, sin energía, ya no puede defenderse. Mientras tanto, Pepper observa desde la sala del reactor principal, viendo cómo su jefe está a punto de morir. Entonces Tony le da una última orden: sobrecargar el reactor y liberar toda la potencia hacia el techo. Pepper duda porque hacerlo también podría matarlo, pero el tiempo se agota y no existe otra alternativa viable. Finalmente activa el mecanismo y una gigantesca descarga de energía atraviesa el edificio, asciende con estruendo y envuelve a Ironmonger hasta aniquilarlo. La onda alcanza también a Tony y el silencio cae hasta que, a la mañana siguiente, él despierta golpeado pero vivo. En una conferencia de prensa convocada para encubrir todo lo sucedido, el agente Coulson le entrega a Tony una coartada cuidadosamente elaborada. Es un relato oficial, una mentira conveniente diseñada para mantener las apariencias, pero Tony la desestima sin dudarlo. Toma el micrófono y declara con absoluta firmeza: "Yo soy Iron Man". En la escena postcréditos, una visita inesperada irrumpe en su vida. El director Nick Fury aparece en su salón privado y le habla sobre algo denominado la Iniciativa Avengers, un proyecto que apenas empieza a revelarse. Tras revelar públicamente su identidad como Iron Man, Tony Stark se convierte en una figura aún más mediática y polémica. La multitud lo idolatra como un héroe capaz de sostener un periodo de paz sin precedentes, aunque dentro del gobierno de Estados Unidos crece la idea de que su poder podría volverse una amenaza. En un apartamento ruso, pobre y decadente, un hombre de cabello largo y expresión sombría cuida a su padre moribundo mientras la televisión muestra imágenes de Tony. El anciano observa las noticias y murmura con amargura a su hijo que ese lugar debió haber sido suyo. Poco después muere, dejando a Iván Banco hundido en un dolor que lo desarma. Él llora, respira con dificultad y comienza a revolver entre las pertenencias de su padre con una mezcla de rabia y desasosiego. Encuentra entonces unos planos marcados con el nombre de Howard Stark y siente cómo su atención se clava de inmediato en ellos. A continuación, dirige la mirada hacia la imagen de Tony que aparece en la pantalla, como si la conexión entre ambos se volviera inevitable. En ese momento empieza a construir algo basado en el reactor que mantiene vivo a Tony, guiado únicamente por la idea de la venganza. Por otra parte, volvemos con Tony, quien 6 meses después salta desde un avión militar rodeado de bailarinas y fuegos artificiales, aterrizando en una convención donde todos celebran el legado de Industrias Stark. Él se alardea en el escenario con su aire arrogante y afirma que ya no deben extrañarlo, proclamándose responsable del periodo de paz más largo en décadas. Recuerda que desde las cenizas de su cautiverio nunca había existido mejor metáfora del ave fénix. Luego agradece a todos y declara que no habla solo de él ni de ellos, sino de un legado destinado a las futuras generaciones. Explica que durante un año y por primera vez desde 1974, los más brillantes hombres y mujeres de distintas naciones y corporaciones unirán recursos para compartir su visión de un futuro mejor. Finalmente les da la bienvenida a la Stark Expo, marcando el inicio de un encuentro. Después presenta a un invitado especial que llega desde el más allá y pide un aplauso para su padre Howard. Entonces aparece un video donde Howard comenta que todo es posible con la tecnología, mejor vida, buena salud y la posibilidad inédita de alcanzar la paz mundial. Así presenta la ciudad del futuro, resaltando que la tecnología ofrece infinitas posibilidades.
Mientras la presentación de su padre continúa, Tony verifica la toxicidad de su sangre con un dispositivo que marca un 19%, algo que lo inquieta aunque mantenga la compostura. Al terminar la proyección, las noticias anuncian que la expo durará todo el año, reforzando la magnitud del evento. Después, Tony se retira y el público enloquece con entusiasmo. Una fanática le entrega su número telefónico mientras Happy lo escolta entre gritos y flashes. Tony firma autógrafos, avanza hacia la salida y se dirige a su auto buscando un respiro. En ese instante aparece una joven atractiva que lo ha estado buscando para entregarle un citatorio oficial. Happy recibe el documento porque Tony detesta tomar objetos directamente y la joven explica que se ha ordenado su presencia ante el Senado del Comité de Servicios Armados mañana a las 9. Tony, sorprendido, pregunta si es policía federal y ella responde mostrando su placa sin titubeos. Él intenta bromear, pero la situación resulta inevitable y crea una tensión creciente. A continuación, Tony observa la placa, comprende la seriedad del asunto y se queda pensativo mientras el ambiente cambia por completo, pues la noticia altera su agenda y anticipa un conflicto más amplio. Más adelante, Tony viaja a Washington para presentarse ante el comité, avanzando por los pasillos con una actitud serena. Durante la audiencia, el senador Stern le pregunta si posee un arma especializada, pero Tony responde que no, señalando que depende de cómo se defina arma y aclarando que el traje no entra en esa categoría. Stern replica indicando que el arma es Iron Man, mientras Tony afirma que su invento es una prótesis avanzada, la mejor descripción de su creación. Sin embargo, el senador insiste diciendo que su prioridad es que el arma sea entregada al pueblo de los Estados Unidos, algo que Tony rechaza al asegurar que él y el traje forman una unidad y separarlos sería incorrecto. Stern declara no ser experto en armas y convoca a Justin Hammer, su contratista principal. Cuando Justin llega, Tony bromea diciendo que no sabe dónde está el experto mencionado, provocando una mueca contenida. Justin comenta que él no es experto, pero sí lo es Tony, y añade que Howard Stark fue una figura central para la industria militar. Finalmente sostiene que Tony ha creado un arma con amplias posibilidades y expresa que le gustaría sentirse seguro. Le encantaría no cerrar con llave la casa. Pero Justin dice que no es Canadá. Viven en un mundo lleno de amenazas que el señor Stark no puede prever, y con esa idea cierra su discurso agradeciendo y bendiciendo a Iron Man y al país. Después, el comité del Senado llama a declarar al teniente coronel James Rhodes como alto mando de la Fuerza Aérea. Su presencia impone respeto y presión, pues lo obligan a leer una frase suya sacada de contexto para desacreditar a Tony. Rhodey procede a leer el párrafo que el senador le entrega, afirmando que, al no operar dentro de ninguna rama del gobierno, Iron Man podría representar un riesgo para la seguridad nacional y sus intereses. Los senadores quieren mostrar a Tony como una amenaza, pero Rhodes no se derrumba y presenta sus propias investigaciones acompañadas de imágenes satelitales. Con ellas expone que varios países intentan replicar la tecnología de Iron Man. Justo entonces ocurre algo inesperado. Tony, siempre un paso delante, hackea en directo el sistema del Senado utilizando su propia tecnología. Con una sonrisa irónica redirige las pantallas y empieza a mostrar los verdaderos intentos de copiar su traje, revelando fallos, explosiones y prototipos inestables mientras el ambiente se tensa. Uno por uno, los imitadores fracasan y Justin Hammer queda expuesto ante todos como el más rezagado. Tony deja claro que ninguno representa peligro real, pues están atrasados unos 5 años y en el caso de Justin, unos 20. Luego afirma que deberían agradecerle por servir como un escudo eficaz. Gracias a su trabajo, el país está seguro. No tendrán su propiedad, pero él ya les hizo un enorme favor, así que se despide declarando que ha privatizado la paz mundial. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Moscú, Iván observa las noticias donde Tony asegura que su compromiso es con el pueblo y que servirá a la nación solo cuando él lo decida, demostrando que siempre actúa según su voluntad. Iván continúa afilando su venganza en su taller improvisado, donde ha construido una nueva arma, látigos electrificados alimentados por su propia versión miniaturizada del reactor ARC. De vuelta con Tony, la cuenta regresiva sigue avanzando y se realiza un nuevo análisis de toxicidad en sangre. El resultado aumenta al 24%, marcando el avance silencioso de un problema que lo acompaña sin pausa al final de esta etapa. Descubrimos que los núcleos de paladio, aunque mantienen a Tony con vida, también lo están envenenando lentamente, y el uso constante del traje acelera su deterioro. Cada núcleo se desgasta con mayor rapidez y Jarvis no encuentra un elemento sustituto, por lo que el tiempo se agota. Cuando Pepper se acerca, Jarvis sugiere informarle, pero Tony le ordena guardar silencio. Pepper entra molesta y pregunta si realmente donó su colección de arte moderno a los Boy Scouts de América. Tony responde que sí, pues lo considera un buen acto y recuerda que la colección era suya, pero
pero ella reclama que invirtió 10 años construyéndola. Después afirma que la expo es una pérdida de tiempo, aunque Tony insiste en que nada es más importante que ella. Pepper le dice que solo la usa para alimentar su ego y cambia de tema mientras cuelga un enorme cuadro de Iron Man en la pared. En medio de su tensión, Tony hace lo impensable. Nombra a Pepper Potts directora general de Industrias Stark. Pepper se sorprende, duda, respira y termina aceptando porque sabe que puede hacerlo. Tony admite que llevaba días pensándolo, celebra con vino y la felicita. Mientras tanto, Ivan compra documentos falsos y su plan continúa avanzando. Tony, ajeno al peligro, se entrena con Happy cuando aparece una asistente de legal encargada del traspaso, Natalie Rushman. Intrigado, Tony le pide que suba al cuadrilátero para enfrentar a Happy. Lo que empieza como una broma termina en una demostración abrumadora de habilidad. Natalie lo derrota con movimientos precisos y sorprendentes. Tony queda impactado, intenta coquetear pero ella permanece distante. Luego comenta que quiere que Natalie sea su asistente, aunque Pepper lo rechaza. Días después, Tony llega a Mónaco como patrocinador de un auto que competirá en el Gran Premio. Allí, Pepper descubre que Tony ha contratado a Natasha como su asistente sin consultarle, lo que provoca otra discusión silenciosa entre ambos mientras avanzan por el circuito. Poco después, Tony se cruza brevemente con Elon Musk, quien menciona un jet eléctrico y continúa avanzando por el lugar hasta encontrarse con Justin Hammer, que aparece sonriente intentando llamar su atención. Esa sucesión de encuentros marca la nueva escena que se desarrolla alrededor de Tony en Mónaco, justo antes de que el ambiente cambie con la presencia de competidores, patrocinadores y empresarios que se acercan mientras él mantiene su actitud confiada al finalizar este fragmento. Hammer le menciona que presentará algo importante en la próxima Stark Expo, pero Tony, incómodo, lo humilla delante de Christine y le dice que si algún día inventa algo que funcione, tal vez considere incluirlo. Antes de la carrera, Tony se aparta para revisar la toxicidad de su sangre y el resultado es devastador, 53% de envenenamiento. Impactado, toma una decisión impulsiva y reemplaza al piloto de su coche. La carrera inicia con normalidad, el ambiente vibra y todo parece bajo control, hasta que Ivan aparece en medio de la pista con sus látigos de energía alimentados por su reactor, corta autos por la mitad, destruye varios vehículos y avanza sin detenerse. Cuando llega al coche de Stark, lo parte en dos y Tony sale volando, sobreviviendo apenas y atrapado sin su traje. Pepper y Happy corren a ayudarlo con una maleta que contiene una armadura portátil y al llegar arrollan a Ivan, aunque este continúa atacando sin pausa. Pepper lanza la maleta a Tony y al activarla, Iron Man regresa en plena pista, listo para enfrentarse a su nuevo enemigo mientras el caos se despliega alrededor de ellos sin tregua. El combate es brutal y Tony parece estar al borde de la derrota, pero logra acercarse, desarmar a Ivan y dejarlo fuera de combate. Al quitarle el reactor del pecho, Ivan sonríe y murmura que Tony ha perdido, mientras Justin Hammer observa la escena con un interés particular. Más tarde, Tony visita a Ivan en su celda buscando respuestas y con un tono casi técnico, le dice que creó una buena tecnología, aunque los ciclos por segundo podrían mejorarse duplicando las rotaciones y concentrando los repulsores en canales de plasma ionizado. Comenta que su diseño es una copia aceptable, algo que pudo haber vendido a Corea del Norte, a China o al mercado negro, pues se nota que tiene conexiones en los barrios bajos. Iván le responde que proviene de una familia de ladrones y matones, igual que aquellos a quienes llama culpables, y afirma que Tony olvida todas las vidas que los Stark destruyeron. Cuando Tony pregunta de dónde obtuvo el diseño, Iván dice que fue gracias a su padre. Explica que su padre es la razón por la que Tony está vivo, pero Tony replica que sigue con vida porque Iván intentó asesinarlo y falló, cerrando el momento final del relato. Iván no piensa que haya fallado, para él lo humilló delante de todos y ahora dejarán de creer en su nombre. Iván Banco no es un criminal cualquiera, sino el hijo de Anton Banco, un brillante científico ruso que trabajó junto al padre de Tony hasta que fue acusado de espionaje y deportado, causando una caída que marcó a su familia. Para Tony la revelación es desconcertante y al despedirse le dice que pasará el resto de sus días en la cárcel. Iván responde que morir por paladio en el corazón debe ser horrible, dejando a Tony helado. Ya en el avión observa cómo los medios destrozan su imagen porque afirmó que faltarían años para que alguien imitara su tecnología, pero Iván demostró lo contrario, causando dudas que lo tildan de peligroso e inestable. Tony apaga la televisión para que Pepper no se preocupe y le entrega la comida que preparó. Pepper lo mira fijamente y le pide que le cuente qué ocurre, pero Tony evade, diciendo que quiere cancelar su cumpleaños y viajar con ella. Pepper responde que no pueden, hay demasiados problemas. Él insiste en que podrían ser vacaciones para recargar energías, pero Pepper aclara que no todos funcionan con baterías, dejando a Tony pensativo sin atreverse aún a decir la verdad.
En paralelo, la historia de Iván Banco apenas inicia. En prisión, durante la comida, recibe un paquete inesperado, una bomba camuflada y un supuesto nuevo compañero de celda enviado solo como carnada. Con precisión fría, Iván lo golpea, detona la celda y deja un cadáver irreconocible entre los restos, permitiendo que todos crean que murió cuando en realidad ejecuta su escape. Poco después, dos agentes lo capturan, le cubren la cabeza con una bolsa y se lo llevan sin explicación. Más tarde llega ante Justin Hammer, el empresario obsesionado con superar a Tony Stark. Justin Hammer ordena a los guardias quitarle las cadenas y afirma que es un honor conocerlo, intentando mostrarse confiado. Luego se sientan a comer, estableciendo una conversación medida mientras Iván observa cada gesto. Justin toma su postre y comenta que lo mandó a traer de otro lugar y que siempre lo termina, exactamente como él quiere terminar con la vida de Tony Stark, marcando un punto clave en su intención creciente al cierre del fragmento. Justin le dice a Iván que vio cómo se plantó frente a Tony en plena pista, delante de todo el mundo, y que aquello fue realmente increíble. Ese acto envió un mensaje contundente, uno que Tony no pudo ignorar. Por eso Justin intervino para evitar que lo enviaran a una prisión más lejana, donde su talento se desperdiciaría. Le aclara que no solo deben acabar con la vida de Tony, sino con todo su legado. Asegura que él y Banco son iguales, salvo por una diferencia. Justin tiene todos los recursos y está convencido de que Iván los necesita: apoyo, financiación, un benefactor, y ese benefactor puede ser él. Iván sonríe, murmura algo en ruso y Justin no entiende nada. Le pregunta si comprendió la propuesta e Iván responde que sí, aceptándola, pero antes exige que le traigan a su pájaro desde Rusia. Mientras tanto, Pepper y Natalie hacen todo lo posible por limpiar la imagen pública de Tony, recordándoles a los medios que él siempre ha intentado protegerlos y que lo ocurrido en Mónaco es prueba de ello. En ese momento llega Rhodes y pregunta por Tony. Pepper le dice que está abajo, trabajando. Tony, en efecto, está investigando el oscuro pasado de Anton Banco. Tony descubre que Anton era un físico brillante cuyo talento fue devorado por la política, la ambición y la traición. Su hijo, Iván, también físico, heredó no solo su inteligencia, sino su desgracia. Condenado por traficar armas soviéticas de plutonio a Pakistán, pasó 15 años en prisión y después desapareció de los registros. En ese momento llega Rhodes, insistiendo en que Tony debe enfrentar la situación. Le cuenta que pasó todo el día hablando con la Guardia Nacional para evitar que enviaran tanques a derribarle la puerta y confiscar sus armaduras, pero el gobierno se cansó. Tony aseguró que nadie replicaría su tecnología en 20 años y ahora saben que alguien ya la tiene. Ya no es teoría. Tony, debilitado, casi se desploma y le pide a Rhodes que lo ayude al escritorio. Allí inserta otro núcleo de paladio y Rhodes observa alarmado. Le dice que no tiene por qué cargar con todo solo, pero Tony insiste en que sabe lo que hace. Mientras tanto, en Queens, Nueva York, Justin Hammer lleva a Iván a su enorme taller privado y le asegura que puede trabajar sin preocupaciones. El mundo entero cree que está muerto. Justin lleva a Iván al corazón de su taller y le muestra, orgulloso, una línea de prototipos robóticos diseñados para combate. Asegura que están listos para pelear, aunque confiesa que aún tienen fallos porque aceleró su producción. De cualquier modo, le dice que todos son suyos. Iván no pierde tiempo, hackea la computadora de Justin en segundos y accede sin permiso al sistema, dejando al empresario sorprendido. Justin admite que es muy hábil, pero Banco solo responde que su software es basura. Luego sube por una escalera y examina uno de los robots. Justin menciona que cada uno cuesta 125 millones, justo antes de que Iván le arranque la cabeza al prototipo para inspeccionar el material. A Justin no le agrada nada, pero Iván simplemente pregunta qué quiere que haga. Justin revela su plan. Quiere que esos trajes le aseguren décadas de prestigio militar. Quiere que Iron Man parezca una antigüedad. Quiere arruinarle la fiesta a Tony en la Stark Expo. Iván asiente sin objeciones. Mientras tanto, Tony realiza otra prueba de toxicidad, 89%. Abandonado, debilitado y sin esperanza, decide hacer lo que siempre hace: ignorar a todos. Si va a morir, que sea a su manera. Tony Stark se embriaga, se coloca la armadura y convierte su propia fiesta de cumpleaños en un espectáculo ridículo. Dispara botellas, bromea cruelmente y transforma la celebración en una escena triste y caótica. Pepper lo observa impotente. Su amigo Rhodes, cansado de verlo autodestruirse, baja al taller y se pone una de las armaduras de repuesto. Alguien tiene que detenerlo. Lo inevitable ocurre. Iron Man pelea contra War Machine por primera vez. En medio del combate, Rhodes le exige que se quite el traje, pero Tony, completamente perdido, responde con agresividad. Los golpes se intensifican. Parece una batalla equilibrada, pero Tony logra derribar finalmente a su amigo, burlándose incluso de él, llamándolo máquina de guerra. La pelea se descontrola hasta que Rhodes provoca una explosión que deja a Tony inconsciente. Cuando Tony recupera la conciencia, solo alcanza a ver a su amigo marcharse con la armadura rumbo a una base militar. A la mañana siguiente, como si nada hubiese ocurrido, Tony Stark está sentado en una cafetería comiendo una dona.
En un rato tiene una reunión con Nick Fury, quien lo enfrenta por su irresponsabilidad con las armaduras. En ese instante aparece su asistente, que en realidad es Natasha Romanoff, y sin demora le inyecta dióxido de litio para estabilizar sus síntomas, provocando que Tony comprenda que su situación es más grave de lo que admitía. Fury entonces le revela que existe algo que aún no ha buscado, una pista olvidada que podría ser la clave para salvar su vida y sustituir el paladio que lo está envenenando. Mientras tanto, Justin Hammer descubre que Ivan ha modificado sus trajes para convertirlos en androides autónomos, aunque desaprueba ese método porque desea armaduras al estilo de Iron Man, pero decide permitirle continuar con su proyecto por ahora, siempre que lo haga quedar bien en la expo. En paralelo, Rhodes presenta el traje recuperado ante el general, quien asegura que al fin el senador lo dejará en paz. Le pregunta si funciona, y Rhodes confirma que está listo para misiones. El general ordena que llamen a Hammer para equiparlo con armamento y exhibirlo en la próxima Stark Expo, decisión con la que Rhodes no está de acuerdo, pero que debe acatar como una orden directa. Simultáneamente, Fury continúa explicándole a Tony que su padre trabajaba en una nueva fuente de energía destinada a alejarse de la industria armamentística, un proyecto visionario en el que Anton Banco también participó antes de traicionarlo con el fin de lucrarse. Esa traición llevó a su expulsión, y Fury recalca que, según las palabras de Howard Stark, solo Tony puede completar lo que él comenzó. Si aquello es cierto, entonces únicamente Tony posee la capacidad de resolver el enigma que amenaza su propio corazón. Confundido, Tony responde que no sabe quién le contó esa historia, porque su padre jamás fue su mejor fan. Fury quiere saber qué es lo que más recuerda de él, y Tony admite que era frío, calculador, distante, y nunca expresó afecto alguno. Por eso le resulta difícil creer que su padre pensara que el futuro dependía de él. Fury niega esa visión y le revela algo inesperado. Howard Stark fue uno de los miembros fundadores de S.H.I.E.L.D. Esta revelación deja a Tony sorprendido y con deseos de seguir hablando, pero Fury le recuerda que debe retirarse porque tiene una junta programada a las 2, dejando a Tony solo con nuevas preguntas. Tony recibe la advertencia de que Natasha se quedará trabajando con él sin ser descubierta, y además le aseguran que estará bajo vigilancia constante. Ella le menciona que todas las comunicaciones fueron deshabilitadas y que no tendrá contacto con el exterior, deseándole suerte antes de apartarse. En ese momento, Tony le pide al agente Coulson que vaya por café mientras él intenta concentrarse en el laboratorio, pero Coulson le aclara que no está ahí para servirle. Le informa que el director Fury le autorizó usar cualquier método para impedir que se escape, y que, si intenta algo, lo electrocutará sin pestañear mientras observa televisión. Ante esa amenaza directa, Tony comprende la situación y revisa la maleta que Fury le dejó, perteneciente a su padre. Mientras tanto, Hammer continúa con su intensa presentación ante el ejército, mostrando diversas armas destinadas a la armadura robada. Exhibe pistolas, metralletas y finalmente un misil extraordinariamente poderoso llamado la ex esposa, ante lo cual Rhodes le indica que incluya absolutamente todo en la armadura. De regreso en su casa, Tony se sumerge en los materiales de su padre, que al principio parecen un enigma, hasta que encuentra una grabación donde Howard le pide terminar lo que él no pudo. Al día siguiente, Tony intenta reconciliarse con Pepper llevándole fresas, pero ella le concede apenas 30 segundos para hablar. Él admite que no ha sido del todo sincero y trata de decirle la verdad, aunque no encuentra la manera adecuada, lo que provoca que Pepper se desespere y le ordene guardar silencio. Ella le recuerda que dirige la compañía y que su labor es seria, pues la gente confía en que él sea Iron Man, aunque desaparezca con frecuencia, y que todo lo que hace es apagar sus incendios y enfrentar acusaciones constantes. Mientras intenta mantener el control, Pepper señala que es alérgica a las fresas y nota que Natasha ahora trabaja como su asistente, algo que incrementa su molestia. No dispuesta a reconciliarse, se marcha para atender asuntos más importantes. Cuando Tony queda a solas con Natasha, le dice que es una triple impostora y que es muy buena desempeñando ese papel, pero ella simplemente se retira y le advierte que regrese a casa o solicitará que lo recojan. Después, ya completamente solo, Tony encuentra la antigua maqueta creada por su padre y descubre que oculta algo más que simples casas a escala, por lo que decide llevársela de inmediato para digitalizarla en su taller. Cuando Tony digitaliza la maqueta, descubre que oculta el diseño de un nuevo elemento teórico, un sustituto perfecto para el paladio que lo está envenenando. Impulsado por ese hallazgo, comienza a construir el equipo necesario para sintetizarlo, y en el proceso termina destruyendo parte de su casa mientras ajusta cada pieza. En medio de ese caos, Coulson aparece molesto por su reciente fuga y le reclama la falta de disciplina. Mientras sigue revisando el lugar, encuentra el prototipo del escudo del Capitán América, que Tony usa sin dudar para nivelar su máquina, provocando aún más
irritación en el agente. Luego de reprocharle su actitud, Coulson anuncia que tiene una nueva misión en Nuevo México y que debe marcharse de inmediato. Antes de irse, le desea suerte y le recuerda que lo necesitan, aunque Tony no responde con amabilidad y deja claro su desinterés momentáneo. Después de la despedida, Tony enciende el colisionador con determinación y logra sintetizar el nuevo elemento, que puede servir como núcleo en su reactor ARC renovado. Jarvis lo felicita por el logro y comienza a ejecutar diagnósticos completos del hallazgo, señalando la magnitud del descubrimiento sin interrumpir el avance del proceso. Al mismo tiempo, Hammer continúa presionando a Ivan para obtener resultados y exige que los androides estén listos cuanto antes. Ivan responde con evasivas y no completa ninguna unidad, lo que incrementa la tensión. Cuando Hammer amenaza con renegociar el contrato después de la expo, Ivan espera a que se marche y elimina con frialdad a los guardias que lo vigilaban. Luego logra comunicarse con Tony y le asegura que pronto demostrará al mundo que su legado es una mentira, afirmando que Iron Man puede ser destruido en cualquier momento y que lo que su familia le hizo durante 40 años él se lo hará en 40 minutos. Tony intenta rastrear la llamada, pero no lo consigue. Tras recibir la amenaza, se prepara para la batalla. Se coloca el nuevo reactor en el pecho y de inmediato siente una mejoría evidente. Mientras tanto, Justin Hammer presenta sus androides al público, enormes y destinados a las Fuerzas Armadas y otras entidades del gobierno. War Machine también es mostrado ante la audiencia, pero justo entonces Iron Man llega advirtiendo del peligro. Ya es tarde. Ivan hackea el sistema de Rhodes y el de los androides, desatando el caos y obligando a evacuar. Tony vuela lejos para alejar a los androides y a Rhodes, iniciando una persecución frenética por la ciudad. Al mismo tiempo, Natasha y Happy llegan al taller de Hammer, avanzando con determinación mientras ella revela que es mucho más que una simple asistente. Con precisión certera se abre paso entre los agentes de seguridad, neutralizándolos uno a uno, mientras Happy se queda trabado peleando solo con un único agente que consume toda su atención. Cuando Natasha termina de noquear a los guardias y deja despejada la ruta, ambos llegan a la sala destinada a Ivan, aunque descubren que ya se había marchado. En ese momento, ella reinicia el sistema de la máquina de guerra, devolviéndole el control a Rhodes y señalando que ahora puede respirar tranquilo porque ya no morirá gracias a la sustitución del paladio. Durante la llamada aparece Pepper, quien reacciona de inmediato y se altera al escuchar la noticia, aunque Tony intenta explicarle que buscaba la manera adecuada de contarle la verdad. Sin embargo, las circunstancias no les permiten seguir conversando, pues el tiempo se les escapa entre alarmas y amenazas alrededor de la expo. En la Stark Expo, Tony y Rhodes se reencuentran en medio del caos, sin oportunidad de hablar más allá de un saludo urgente mientras los androides comienzan a rodearlos por completo. A partir de ese instante, ambos avanzan codo a codo y destruyen a los androides con una efectividad notable gracias a la coordinación que mantienen entre ellos. Mientras continúan los ataques, la policía arresta a Hammer por haber ocultado a Ivan Banco, aunque la verdadera amenaza está por llegar. De pronto, Ivan aparece con una nueva armadura poderosa y los ataca con látigos energizados capaces de enfrentarse a los dos al mismo tiempo. Rhodes le lanza a la ex esposa para detenerlo, pero el misil de Hammer falla y se apaga como un fósforo. Tras una intensa batalla, Tony y Rhodes sincronizan sus ataques y con un disparo combinado destruyen la armadura de Ivan. Sin embargo, antes de morir, Ivan activa la secuencia de autodestrucción de los androides y de sí mismo. Tony se lanza desesperado, corre a toda prisa y logra rescatar a Pepper justo antes de la explosión. Cuando llegan a una azotea agotada por todo, ella renuncia a su cargo como directora, pero Tony la besa sin darse cuenta de que Rhodes los observa. Él comenta que su auto quedó destruido y que se llevará la armadura consigo. Al día siguiente, Tony revisa los papeles del proyecto Avengers y acepta trabajar como consultor para S.H.I.E.L.D. Finalmente, el senador lo condecora, y en la escena postcréditos, Coulson informa a Fury que fue encontrado el martillo de Thor. Tony Stark inicia la narración recordando que a menudo somos los arquitectos de nuestros propios demonios, y para ilustrarlo volvemos a la noche de Año Nuevo de 1999 en Suiza. Allí aparece Tony intentando seducir a Maya Hansen, una científica brillante que atrae toda su atención. Él comenta que quiere conocerla de cerca, preferiblemente en su habitación porque también desea ver su investigación, pero Maya responde que puede mostrarle su trabajo aunque no permitirá tanta cercanía. En ese instante se acerca el señor Jensen para presentarle a su invitado, aunque Tony apenas presta atención, pues sigue concentrado en Maya y hasta bromea diciendo que quizá necesite un cardiólogo después de un rato. A continuación surge Aldrich Killian, un hombre nervioso que cojea y se presenta como fundador de una pequeña compañía dedicada a ideas de mecánicas avanzadas. Con entusiasmo les propone a ambos colaborar en un proyecto conjunto y Tony afirma que le interesa trabajar con él. Para no desairarlo, le promete encontrarse más tarde en la azotea del edificio, aunque internamente no piensa cumplirlo y finalmente no aparece, dejando a Killian esperando en medio de la fría noche suiza mientras él continúa atento a Maya y a la posibilidad de conocer su investigación.
Después de ese episodio, Maya decide mostrarle a Tony su investigación más reciente, un proyecto llamado Extremis, que puede alterar el sistema biológico humano para regenerar tejidos e incluso extremidades. Mientras conversan, Happy toca una de las plantas de prueba y Maya le advierte que no lo haga porque la reacción es inestable. En ese momento, Tony acompaña a Maya a su habitación para seguir discutiendo la fórmula y Happy, distraído, arranca una parte de la planta. Ambos observan cómo el fragmento se regenera, mostrando la potencia del experimento. Durante la charla se nota la química entre Tony y Maya, pues él afirma que nunca había conocido a una mujer tan lista como ella. Aunque Maya duda, Tony suaviza el comentario y declara que, al menos en Suiza, nadie le parece tan brillante. Cuando están a punto de besarse, una explosión interrumpe el momento. La detonación proviene de la planta experimental de Maya, un fallo que ella ya había mencionado. Tony y Maya reaccionan con calma, pero Happy interpreta el estallido como una amenaza e intenta proteger a Tony. Ellos le explican que fue solo una falla y justo cuando el ambiente se tranquiliza, llegan las 12, así que se desean feliz año y Happy se retira. Mientras tanto, en otro punto del edificio, Killian continuaba esperando a Tony en la azotea, ignorante de que él jamás aparecería. Luego, la voz de Tony retoma la narración y comenta que relata todo esto porque en aquel momento estaba creando demonios sin saberlo. Recuerda que era una época feliz, aunque después siguió adelante con su vida, y tras una breve estancia en una cueva afgana, dejó atrás las fiestas y continuó sin mirar atrás. Con el tiempo, olvidó esa noche en Suiza y ahora afirma ser un hombre completamente nuevo. A partir de aquí, la historia vuelve al presente. Muchos años después de aquella celebración, Tony vive otra realidad marcada por lo ocurrido en Nueva York, un evento que lo dejó profundamente afectado. La única forma que encuentra para calmar su mente es encerrarse en su taller y dedicarse a construir sin descanso. Jarvis le recuerda que lleva 72 horas despierto, pero Tony ignora la advertencia y habla con sus armaduras para anunciar el nacimiento de su consentido hermanito menor. Está trabajando en la armadura número 42, cada una con funciones nuevas, y ordena a Jarvis que ponga música mientras inicia el proceso de equiparse a distancia. La secuencia continúa mostrando cómo el procedimiento se descontrola y provoca desastres dentro del taller, aunque nada grave, y finalmente Tony logra colocarse todas las piezas, o al menos lo parece. Justo cuando declara que es el mejor, un componente rezagado vuela hacia él y lo empuja, provocando que pierda la armadura. Jarvis comenta que, como siempre, es un placer observar su trabajo. De pronto el mundo se ve alterado por una amenaza inesperada. En la televisión aparece un hombre con acento extranjero, envuelto en túnicas, que se hace llamar el Mandarín. Es un terrorista que publica mensajes aterradores, se adjudica atentados y promete más violencia. En uno de sus videos afirma ser responsable de un ataque contra una base militar estadounidense y lanza una advertencia directa al presidente. Como respuesta, el gobierno activa una versión renovada de máquina de guerra, ahora con el nombre de Iron Patriot, pintada con los colores de la bandera, armadura que utiliza James Rhodes. Poco después, ambos se reúnen en un bar. Tony quiere saber qué ocurre realmente con el Mandarín y pide que le cuenten todo. Rhodes le explica que la información es clasificada y que existen 9 ataques registrados, aunque el público solo conoce 3 y no se ha encontrado rastro de bombas tradicionales. Las explosiones parecían surgir desde dentro de los propios cuerpos y algo no encajaba, así que Tony se ofreció a ayudar a Rhodes diciendo que tenía la tecnología necesaria, aunque Rhodes le preguntó si había descansado. Tony respondió que Einstein dormía 3 horas al año y lograba grandes cosas, pero Rhodes insistió en que debía preocuparse por su salud. Durante esa charla, unos niños se acercaron para pedir un autógrafo, y uno preguntó cómo salió del agujero durante la batalla de Nueva York. Esa simple pregunta desencadenó una reacción intensa. Tony entró en pánico, empezó a hiperventilar, sufrió un ataque de ansiedad en público y solo logró calmarse cuando se metió en su armadura. Al mismo tiempo, en las oficinas de Stark Industries, Happy le dijo a Pepper que reemplazara a todos los conserjes por robots porque consideraba que el elemento humano era una vulnerabilidad, y además pidió a los empleados portar identificación. Pepper comentó que estaba contenta de que él fuera jefe de seguridad, aunque las quejas habían aumentado un 300%. Aún así, Happy creía que alguien ocultaba algo malo. En ese momento, Pepper mencionó que debía atender una reunión incómoda con un cliente del pasado, y Happy decidió mantenerse cerca por precaución. Pepper recibió entonces la visita de Aldrich Killian, quien ahora se mostraba transformado, seguro, elegante y físicamente imponente. Happy intentó pedirle su identificación, pero Pepper aseguró que todo estaba en orden y los dejó solos para la reunión. Killian le presentó su proyecto, una evolución de Extremis capaz de mejorar el potencial bioeléctrico de su cerebro y reescribir su propio ADN, explicación que acompañó con una actitud claramente seductora tanto profesional como emocional. Pepper escuchó con atención, aunque rechazó su oferta sin dudar. Mientras tanto, Happy, que había observado
observando la escena desde cerca, reconoció a Aldrich de aquel evento lejano y mantuvo la atención puesta en él por pura desconfianza. Incluso decidió llamar a Tony para contarle lo ocurrido y advertirle que algo no terminaba de encajar. Tony bromeó un momento comentando cosas para quitar tensión, pero Happy insistió en que ahora tenía un empleo mucho mejor, porque cuando decía que era el guardaespaldas de Iron Man, la gente se burlaba de él constantemente. Con ese comentario dejó clara su posición y continuó observando a Killian con creciente sospecha, sin apartar la mirada del visitante mientras la reunión avanzaba y la tensión seguía acumulándose hasta el final de aquella jornada. Happy ahora está más feliz con su nuevo trabajo cuidando a Pepper, y después de acomodarse le comenta lo de Killian, explicando que hace cosas extrañas con Pepper y que todo le parece demasiado pulido para ser casual. A continuación le muestra su supercerebro, algo que a ella le llama la atención aunque intenta no demostrarlo demasiado. Mientras tanto, Happy intenta enseñarle a Tony lo que está sucediendo, pero no logra que él lo vea con la misma claridad. Happy agrega que no confía en Killian y que además lo acompaña un sujeto sospechoso que parece tener un papel importante en todo esto. Luego le insiste a Tony en que necesita interesarse en lo que ocurre porque Pepper es lo mejor que le ha pasado en la vida y él ahora simplemente la ignora. Tony está algo distraído y Happy le dice que planea seguir al sujeto extraño, revisar sus matrículas y si la situación se complica, decidirá qué hacer más adelante. En ese momento Tony también le dice que lo extraña, a lo que Happy responde que él también, pero que extraña al viejo Tony, el que conocía sin disfraces de héroe ni nuevas presiones, y confiesa que el mundo se siente extraño con tantos cambios repentinos. Regresando con Killian, él le comenta a Pepper que imagine poder entrar en el disco duro de cualquier organismo viviente y reordenar su ADN, planteando un escenario donde la estructura biológica pueda manipularse con precisión. Pepper responde que eso sería increíble, aunque también sería una arma capaz de generar soldados mejorados y ejércitos, algo que Tony jamás aprobaría. Killian menciona que invitó a Tony a unirse hace 13 años y que lo rechazó, pero ahora siente que existe un nuevo genio en el trono, alguien que no depende de Tony, ni posee un ego enorme. Sin cambiar su postura, Pepper le dice que la respuesta sigue siendo no. Killian admite su decepción y recita un viejo dicho de su padre sobre el fracaso. Pepper comenta que su padre era sabio, aunque no entienda el significado. Killian afirma que él tampoco lo comprende y asegura que era un hombre necio. Luego se despide dándole un beso en la mejilla y promete que se verán en otra ocasión. Pepper queda impactada por el gesto cuando llega Happy para avisarle que el auto está listo. Ella responde que olvidó unas cosas y va a buscarlas, mientras Happy fotografía la matrícula del vehículo. Esa noche Pepper tiene una cita con Tony. Al llegar, Pepper nota que Tony le compró un peluche gigante de bienvenida y él le pide perdón por llegar tarde, intentando suavizar el momento. De inmediato ve que Tony está sentado en la sala con la armadura puesta y le pregunta si ahora la usa dentro de la casa, tratando de entender esa escena tan peculiar. También le pregunta si ese es el Mark 15, sin saber que en realidad es el 42. Tony comenta que todos necesitan un pasatiempo y Pepper responde que ahora coloca su pasatiempo en medio de la sala. Tony dice que solo está amoldando la armadura porque al principio le pellizcaba un poco en la entrepierna, y esa ocurrencia hace que Pepper suelte una risa. Después Tony le pregunta si vio su obsequio de Navidad y ella responde que sí. Quiere saber cómo harán para meterlo por la puerta y Tony afirma que mañana vendrá un equipo para derribar el muro y resolverlo sin complicaciones. Luego él pregunta qué tal estuvo su día. Intenta darle un masaje en los hombros y Pepper le pide que se quite la máscara para besarlo, aún manteniendo cierta cercanía. Él bromea diciendo que no se puede y que mejor lo bese encima de la máscara, provocando que Pepper siga el juego buscando una herramienta. Pepper dice que irá al garaje a buscar algo para ayudarlo a desprender esa cosa, y Tony inventa que hubo una fuga radioactiva para que no baje, aunque ella decide correr el riesgo sin pensarlo demasiado. Cuando baja, descubre que Tony no estaba dentro de la armadura, porque la controlaba a distancia desde el taller, y comenta que es un nuevo nivel de burla. Incluso le reclama que cenó sin ella en una noche de cita. Tony explica que solo intentaba entretenerla mientras terminaba un proyecto y que decidió comer algo porque no sabía si Pepper llegaría pronto o tal vez tomaría algo con Aldrich Killian. Pepper queda sorprendida y le pregunta si ahora la está vigilando. Tony menciona que a Happy no le gusta lo que sucede alrededor de Killian, lo que hace que Pepper se moleste y diga que se irá a dormir. En ese momento Tony la detiene, se disculpa y admite que es su culpa. Finalmente le revela que está muy mal y que lleva un tiempo sintiéndose así aunque no quería decirle nada. Comenta que nada ha sido igual desde Nueva York. Pepper responde que no se dio cuenta de nada y Tony afirma que experimentó cosas imposibles de explicar, dioses, aliens y otras dimensiones, mientras él solo es un hombre en una lata.
Tony explica que la única razón por la que no ha perdido la cabeza es porque ahora vive con Pepper y admite que eso le encanta. Se siente afortunado, aunque confiesa que no consigue dormir. Apenas ella se duerme, él baja al taller y hace lo que sea, arreglando cosas sin descanso porque quiere proteger lo único que le da sentido a su vida, y esa persona es ella. Tony comenta que sus trajes son parte de él, pero Pepper responde que solo son una distracción. Él reconoce que tal vez tenga razón y la abraza con fuerza, tratando de encontrar calma. Después Pepper se va a dar una ducha y juntos se preparan para dormir. Sin embargo, durante la noche Tony tiene una pesadilla relacionada con lo que vivió al atravesar el agujero en el cielo durante la batalla de Nueva York. Se agita sin control y sin darse cuenta la armadura se activa automáticamente pensando que Pepper es una amenaza. La apunta lista para atacar, pero Tony despierta sobresaltado y apaga todo de inmediato. Pepper, aterrada, le dice que eso no es normal y que ya no puede seguir así. Tony se siente cada vez más roto al darse cuenta de que está poniendo en peligro a la persona que más quiere proteger. Poco después, Happy sigue discretamente a un hombre musculoso que trabaja para Killian llamado Sabin. Observa cómo intercambia un misterioso maletín con otro individuo y al intentar acercarse presencia algo perturbador que lo desconcierta. Sabin se da cuenta de que lo está siguiendo y Happy lo ataca impulsivamente, pero en ese instante nota que ambos hombres poseen habilidades sobrehumanas. En medio del intercambio de golpes, uno de ellos literalmente explota, dejando a Happy muy herido en el suelo entre los restos del estallido. A pesar del caos, Happy logra ver cómo Sabin se regenera casi de inmediato, como si la explosión no hubiera tenido efecto alguno sobre él. Luego se marcha caminando tranquilamente entre los escombros, sin preocuparse por lo ocurrido. Al día siguiente del atentado, el mundo se estremece con un nuevo mensaje del mandarín, quien a través de una grabación se adjudica ese ataque y varios más ocurridos en Estados Unidos. Mientras tanto, Tony visita a Happy, que sigue en coma en el hospital. Al salir, lo espera una nube de periodistas que lo rodea, y entonces Tony estalla. Envía un mensaje directo al mandarín asegurando que no le tiene miedo, prometiéndole que lo encontrará y lo eliminará, incluso dándole su dirección personal en Malibú para retarlo. Luego de arrojar el celular del periodista contra el muro, Tony se marcha en su coche y al regresar a casa se encierra en su taller para revisar los restos del atentado. Allí, usando su tecnología, reconstruye la escena en 3D y observa algo inquietante, porque una de las explosiones no dejó restos de bomba, sino solo calor extremo y placas militares completamente calcinadas. Entre los fragmentos identifica un nombre, Chad Davis, un ex soldado con historial de estrés postraumático, y esto lo impulsa a profundizar aún más en la investigación, mientras la tensión comienza a aumentar alrededor de su hogar. De pronto la prensa rodea la casa, creando un ambiente sofocante, y en ese mismo instante aparece Maya Hansen, la científica a la que conoció en 1999. Maya le pide que salgan de ese lugar cuanto antes porque necesita hablar con él de manera urgente. Tony comenta que normalmente aceptaría, pero está comprometido. En ese momento Pepper lanza sus maletas y pregunta si hay alguien con él, y Tony responde que sí, que es Maya, a quien presenta como una amiga botánica. Luego, en voz baja, le ruega a Maya que no mencione la existencia de algún niño desconocido, y ella bromea diciendo que tiene 13 años. Pero luego Maya aclara que solo vino a pedir ayuda porque algo anda mal con su investigación sobre Extremis y comenta que leyó los periódicos y, para ser sincera, no cree que Tony dure una semana bajo tanta presión. En ese instante llega Pepper y señala que con Happy en el hospital no esperaban visitas. Pepper no parece llevarse bien con Maya, pues sabe que ella estuvo con Tony en el pasado, aunque le comenta brevemente que se salvó de seguir sufriendo por él. Después le pide a Tony que se retiren y Maya afirma que es una idea sensata, pero Tony se niega. A continuación comienzan a discutir acerca de la confianza, los secretos y la obsesión de Tony con sus trajes, mientras las pantallas de seguridad muestran indicios de que algo extraño se aproxima. De pronto, Maya advierte que nada está bien y un misil impacta directamente en la casa, desatando caos inmediato. Entre el fuego y los escombros, Tony coloca la armadura sobre Pepper, la impulsa lejos del peligro y le pide que se resguarde. Mientras Pepper escapa con Maya, Tony queda atrapado hasta que su traje incompleto logra ensamblarse a tiempo para iniciar el contraataque ahora. Tony no puede volar en ese momento porque el traje es un prototipo, pero aún así logra esquivar misiles y destruir 2 helicópteros usando su ingenio mientras intenta mantenerse en pie durante el ataque. Sin embargo, no soporta el combate por mucho tiempo y el último misil acaba destruyendo por completo su casa, lanzándolo al mar junto con los restos que caen alrededor. Todo parece perdido, aunque Jarvis activa el piloto automático a último minuto y el traje arrastra a Tony fuera del agua sin que él pueda reaccionar. Inconsciente, es llevado a través del país y termina estrellándose en un
bosque nevado en algún lugar remoto de Tennessee, donde la noche es fría y el silencio lo envuelve. Cuando despierta está exhausto, congelado y con el traje sin energía, por lo que solo puede arrastrarlo mientras avanza a pie buscando algún tipo de ayuda cercana. Llega a una estación de servicio, se esconde entre sombras y deja un mensaje para Pepper prometiendo que no volverá hasta descubrir quién está detrás de todo esto, pues no quiere ponerla en peligro nuevamente mientras intenta ordenar sus ideas. En ese instante comprende que debe seguir adelante aunque todo parezca roto y profundamente incierto. Herido pero decidido, Tony logra colarse en una casa cercana buscando herramientas, aunque un niño llamado Harley lo descubre y al reconocerlo comenta que según los medios Tony Stark está muerto. Observa el traje fascinado y Tony explica que planea arreglarlo. Harley pregunta si es mecánico y él responde que sí. El niño sugiere agregar un panel retroreflectante para hacer los trajes furtivos y Tony admite que es una buena idea. Durante la charla, Harley sin querer rompe un dedo de la armadura y Tony le pide cuidado antes de decir que no importa y que él la reparará. Luego pregunta quién está en la casa y Harley responde que su madre se fue al restaurante y su padre salió por boletos de lotería y nunca regresó. Tony comenta que algunos padres se van sin más y que no debe ser dramático. Después le pide una laptop, un reloj digital, un celular, el accionador neumático de la bazooka, unos resortes y un sándwich de atún. Harley pregunta qué obtiene a cambio y Tony afirma que protección frente al niño que lo molesta en la escuela. Finalmente toma un artefacto del traje y dice que es un arma peligrosa para él. Debe apuntarla lejos de su cara, presionar el botón y dejar que lo dejen en paz. No es letal, pero sirve para cubrirse la espalda, y Harley acepta el trato antes de que ambos se presenten formalmente. Mientras tanto, Pepper continúa entre los restos de la antigua mansión y encuentra el casco de la armadura de Tony. Al tocarlo, escucha un mensaje que él dejó antes de desaparecer, comprendiendo así que sigue con vida. Decide actuar y comienza a interrogar a Maya, quien revela algo impactante. Su jefe actual es Aldrich Killian, y Killian trabaja para el Mandarín, por lo que le sugiere hablar con más calma en otro lugar. Pepper no entiende nada porque Tony dijo que Maya era botánica, de modo que ella aclara que es codificadora de ADN en un tanque de ideas privado a cambio de un equipo, aunque puede llamarla botánica si quiere. En paralelo vemos a Killian reuniéndose con el Mandarín y allí grabarse un nuevo video lleno de amenazas destinadas a generar miedo. Tony y Harley por su parte continúan investigando y llegan al sitio de una explosión anterior donde Davis, el ex soldado, supuestamente murió y el ambiente se vuelve más tenso. Harley comenta que Davis estaba inestable y explotó un día sin razón aparente. Tony nota algo extraño en la pared chamuscada. Hay 6 víctimas registradas, pero solo 5 sombras marcadas por el fuego, lo que indica que algo no cuadra. A continuación, se dirige a un bar local en busca de respuestas y encuentra a la madre de Davis, quien le entrega el expediente militar de su hijo. Desesperada por entender lo ocurrido, Tony le explica que su hijo no se quitó la vida y que tampoco asesinó a nadie, porque alguien lo usó como un arma sin que él lo supiera. Mientras conversan, aparece una mujer que dice ser de seguridad nacional y esposa a Tony, aunque rápidamente se revela que no es quien afirma ser. Cuando el sheriff intenta detenerla, ella lo mata sin piedad y deja claro que posee habilidades inquietantes. Tony escapa como puede y durante la huida descubre que la mujer también ha sido modificada con extremis, pues su cuerpo brilla desde dentro y su temperatura resulta inhumana. En un enfrentamiento brutal, ella lo arrincona lista para matarlo, pero Tony utiliza su ingenio para hacerla caer en una trampa y provoca que explote desde dentro. Sin embargo, Sabin derrumba una torre sobre Tony, lo deja atrapado y revela que tiene de rehén al niño, exigiendo el informe. Harley usa el arma y Tony recupera ventaja, disparando a Sabin y neutralizándolo por un momento. Mientras tanto, el Mandarín vuelve a interrumpir la señal estadounidense con una nueva amenaza directa. Exige que el presidente lo llame personalmente o ejecutará a un hombre importante del país, creando tensión inmediata. El presidente acepta la llamada, pero eso no lo detiene, porque el Mandarín asesina al rehén de todos modos, y antes de marcharse lanza otra advertencia inquietante. A raíz de esto, el gobierno rastrea la señal de la transmisión y envía a War Machine a buscarlo en Pakistán. En ese momento, Roddy recibe una llamada de Tony, quien le pide su contraseña para acceder al satélite del gobierno. Tony se infiltra en una camioneta de una televisora y usando su carisma convence a un empleado para conectarse al satélite. Así descubre que Killian está detrás de todo, pues ha estado transformando soldados heridos en armas humanas, vendiéndoles una falsa esperanza de curación mediante extremis. Aunque muchos experimentos fallaron, parece que Killian logró vender esa tecnología al Mandarín. En paralelo, Maya le cuenta a Pepper que sus investigaciones fueron financiadas por Killian mediante contratos militares, pero antes de que puedan continuar, Killian aparece y enfrenta a Maya por haber visitado a Tony, revelando que ella sigue trabajando con él mientras todo se complica más.
War Machine llega a un taller clandestino creyendo que allí está el mandarín, pero al inspeccionar descubre que no queda rastro. Antes de marcharse, una mujer mejorada con Extremis lo ataca y desactiva su traje, dejándolo indefenso. Mientras tanto, Tony y Harley rastrean la señal del mandarín hasta una mansión en Miami, pero justo antes de actuar, Tony sufre un ataque de ansiedad. Harley lo ayuda a calmarse recordándole que es un inventor y no solo un héroe, lo que impulsa a Tony a ir a un supermercado e improvisar armas con materiales comunes para infiltrarse en la mansión. Una vez dentro, se enfrenta a los guardias con ingenio y los derriba uno por uno usando sus dispositivos improvisados. Sin embargo, descubre que el temido mandarín no es real, sino un actor llamado Trevor, contratado para interpretar ese papel, lo que desconcierta completamente a Tony. En ese momento aparece uno de los hombres de Killian y deja inconsciente a Tony, llevándolo ante el verdadero villano. Horas después, Killian le muestra que Pepper ha sido capturada y que está siendo usada como sujeto de prueba para el proyecto Extremis, revelando el peligro inmediato que ahora enfrenta mientras Tony observa impotente. Maya, antigua aliada en conflicto, intenta redimirse y amenaza con eliminarse si no liberan a Tony, pero Killian la mata sin dudar. Después de ese acto se aparta de la sala porque Roddy, acompañado por la armadura, ha llegado con decisión, aunque él no quiere salir de ahí. Killian, usando sus poderes de calor, calienta la armadura hasta tal punto que Roddy no tiene otra opción que desensamblarlo mientras intenta mantenerse firme. Paralelamente, Tony les ofrece a los guardias una última oportunidad para rendirse, y justo después empieza a recibir partes de su armadura, lo que le permite reaccionar, luchar y acabar con varios de los guardias sin perder el control. Finalmente logra ensamblar la armadura completa y pelear contra la gente de Killian, aunque también perdona a algunos hombres en medio del caos. Tras un rato, Tony intenta volar para abrirse paso, pero su traje se había quedado sin energía en un momento crítico. En ese instante aparece Roddy y le informa que su propio traje también fue robado, ampliando la tensión y obligándolos a reorganizar cada movimiento mientras avanzan entre escombros y amenazas. Todo ocurre con una intensidad creciente que los impulsa a seguir adelante con cautela siempre. Juntos van en busca del mandarín y descubren que Killian planea usar al vicepresidente en su plan y atacar al presidente en el Air Force One. Cuando llaman al vicepresidente para advertirle, este finge preocupación pero no actúa porque espera curar a su hija con Extremis. Mientras tanto, el supuesto War Machine escolta al presidente, pero al llegar al avión ataca a la fuerza de seguridad. Se revela que un impostor lleva el traje y acorrala y secuestra al mandatario. Tony llega a tiempo para enfrentar a Sabin y finalmente lo elimina con un disparo. Sin embargo, el avión queda dañado y las personas comienzan a caer. Tony, actuando con rapidez, rescata a todos con una habilidad sorprendente, pero al marcharse es atropellado por un camión y se revela que lo controlaba a distancia. Al ver esto, Tony activa su última carta. Todas sus armaduras se liberan y avanzan hacia el campo de batalla. En la noche, él y Roddy llegan al barco donde están los prisioneros, pero son descubiertos y rodeados. En ese momento llegan todas las armaduras, se desata la batalla y Tony alcanza a Pepper, aunque aparece Killian e impide el rescate. La tensión aumenta en cada paso final. Tony y Killian pelean y provocan una grieta en el piso, lo que hace que Pepper caiga a un nivel inferior. En paralelo, Roddy localiza al presidente y logra liberarlo, solicitándole después que le devuelva su traje para poder evacuarlo del lugar. Mientras tanto, Tony se dirige a rescatar a Pepper, pero no consigue alcanzarla a tiempo y ella cae al fuego. Afligido por lo ocurrido, Tony es inmediatamente atacado por Killian, quien demuestra ser prácticamente imparable. Tony alterna entre varias armaduras en un intento por contenerlo, aunque Killian las destruye sin mayor esfuerzo. En un momento crucial, Tony consigue que Killian se coloque la Mark 42 y la hace detonar desde el interior. Sin embargo, Killian sobrevive a la explosión. En ese instante reaparece Pepper, quien ha logrado mantenerse con vida gracias al Extremis. Con una determinación firme, es ella quien decide poner fin al conflicto. Golpea a Killian y finalmente lo elimina utilizando un potente misil que acaba por destruirlo por completo. Después, Tony le promete que encontrará la manera de curarla y que, a partir de ahora, podrá dedicarle más tiempo. Acto seguido, toma una decisión impulsiva y detona todas sus armaduras, iluminando el cielo como si fueran fuegos artificiales. Tras estos acontecimientos, las autoridades proceden a arrestar a todos los implicados, incluido el vicepresidente. Tony logra curar a Pepper y también se somete a una cirugía para retirar, al fin, la metralla incrustada en su pecho. De esta manera, ya no necesita depender del reactor ARC. Por su parte, Happy despierta del coma únicamente para ponerse al día con su novela favorita, mientras que el niño que en su momento ayudó a Tony regresa a su hogar, el cual ha experimentado un cambio notable gracias a él. Ahora la casa se encuentra completamente equipada con nueva y avanzada tecnología. Finalmente vemos a Tony arrojar su antiguo reactor al mar, dejando atrás ese capítulo de su vida.
vida. Después abandona la residencia en ruinas, llevándose consigo a Babas. En la escena postcréditos se muestra a Tony desahogándose y relatándole todo lo sucedido a Bruce Banner, aunque este termina quedándose dormido. Tony intenta continuar con su historia, pero Bruce le recuerda que es doctor, sí, pero no ese tipo de doctor, y así termina la película.